Yo soy Virginia y en el videoprograma de hoy vamos a hablar sobre objetos infestados por el demonio, también llamados como objetos malditos o objetos maleficados. Vamos a llamarle en el programa de hoy objetos malditos. Los objetos malditos, la infestación de objetos, pertenece a la esfera de la actividad extraordinaria de los demonios. Por objeto maldito, los más frecuentes son los muñecos vudús, son muñecos, juguetes, son espejos, muebles, pinturas, joyas y máscaras de rituales. Estos son los objetos malditos más frecuentes. Cuando hablamos de objetos malditos, hablamos que una entidad demoníaca está vinculada a un objeto. No es que la entidad demoníaca resida dentro del objeto, es que está vinculada al objeto. En primer lugar, tenemos aquellos objetos que están atados o vinculados a una entidad demoníaca directamente. Normalmente esto se da a través de rituales de magia, de brujería, de satanismo, magia negra, todo lo que tiene que ver con ritos, rituales e invocación. Por otro lado, objetos que están infestados porque están atados a una persona que ha sido muy mala en vida. Como por ejemplo se da, un asesino siempre mataba con un mismo cuchillo. Bueno, este cuchillo va a estar atado a esa persona, este cuchillo va a estar infestado. ¿Qué es lo que sucede con respecto a un objeto maldito? ¿Cuáles son los peligros? Los peligros son muchos. Desde los niveles más bajos a que el portador del objeto pueda ser víctima, o de mala suerte, que le empiecen a pasar cosas malas, enfermedades, accidentes, hasta perder la vida por justamente un accidente, por ejemplo. La persona que es portadora de un objeto maldito tiene pesadillas, siente olores raros, siente ruidos, tiene parálisis de sueño, empieza a dormir mal o tiene insomnio, no puede dormir, tiene pesadillas con cosas feas, con demonios, con ataques. Y cuando hablamos de objetos malditos, sí, también tenemos que hacer una separación entre aquellos objetos que tienen una maldición en concreto y aquellos objetos que en general están malditos. Los objetos que en general están malditos son, por ejemplo, siempre los muñecos vudús. Y por ejemplo, en un ritual de magia negra, lo que hace el objeto es ser un puente entre una entidad demoníaca y la persona que es víctima de ese maleficio. Tiene que quedar claro que todos los objetos utilizados en magia negra quedan infestados. Todos aquellos objetos que fueron utilizados en rituales de invocación, de apertura de puertas, de invocación de demonios, rituales de brujería, de magia negra, para hacerle daño a una persona, para infestar una casa, para infestar un animal o lo que sea, estos objetos quedan impregnados de esa energía. Todo depende, no todos los casos son iguales y no todos los grados de infestación de objetos es igual. Algunos simplemente quedan impregnados de energía negativa, otros sencillamente son portadores de desgracias porque están vinculados directamente a una entidad demoníaca, como es por ejemplo el caso de la caja Dybbuk. Todos los lugares donde se practica la brujería, la magia, la santería, los de rituales de religiones africanas, que la umbanda, que la quimbanda, todas estas cosas los objetos que estuvieron allí presentes quedan impregnados. Vuelvo a repetir, a veces simplemente de una energía residual negativa que quedó, otras veces son portadores de desgracias. ¿Y por qué es extremadamente peligroso ser portador de un objeto maldito? Porque puede provocar, desde simple mala suerte, puede provocar pesadillas, olores, ruidos, que la persona empiece a dormir mal, que le empiecen a salir todas las cosas mal, que le empiecen a venir enfermedades, que empiece a sentir pesadillas, parálisis de sueño, que los ataquen demonios, hasta finalmente sentir cómo es físicamente atacado. Las luces se prenden y se apagan de la casa, es algo que lo lleva la persona que es portadora de ese objeto. La única solución para esto es deshacerse del objeto y hacer una liberación. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta, mucho cuidado con los souvenirs, con las cosas que uno trae. Hay turistas, hay personas que van a otros países y traen cosas raras, como por ejemplo máscaras que han sido utilizadas en rituales de invocación. Estas máscaras prácticamente siempre están infestadas. Todos aquellos objetos que han estado en cultos paganos, en ceremonias, que invocación, que magia, que brujería, que rituales, que ritos, prácticamente siempre estos objetos están infestados. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno trae y lleva a su casa.
No se trata tampoco de tener una paranoia o una obsesión de qué es lo que traigo a mi casa, tampoco de ser supersticioso, pero sí se trata de ser cauteloso, de ser precavido, de saber y comprender que todos estos tipos de objetos no deben ser traídos a nuestro hogar. Recuerden ustedes que Dios Padre Todopoderoso le alertó a Israel que antes de que entrara a la tierra prometida se debían de deshacer de todas las cosas paganas, todos los ídolos de culto pagano, todo. Debían deshacerse de todo esto porque debían de entrar purificados a la tierra prometida. Entonces esto ya nos da la pauta de que Dios ya nos advierte de que mucho cuidado con todo lo que entremos a nuestra casa. Los objetos más frecuentemente que están malditos son los muñecos vudús, porque estos participan y son objetos directamente de maldiciones y maleficios. Además podemos ver que objetos malditos han sido vistos, por ejemplo máscaras. Por ejemplo, es muy famoso el cuadro de los niños llorones de Bruno Amadio. Son cuadros que retratan la tristeza por eso se le llaman los niños llorones, la tristeza de niños durante la Segunda Guerra Mundial. Estos cuadros muchas personas han reportado de que están malditos, de que son portadores de desgracias o de que directamente son portadores a veces de calamidades. Esto supuestamente se podría explicar porque esta persona logró transmitir lo que veía de estos niños, toda esa tristeza, toda esa amargura y todo ese sufrimiento, lo plasmó en ese cuadro. Bueno, es lo que dicen y son muy famosos estos cuadros porque muchas personas, muchos testigos han reportado que son portadores de calamidades. Lo mismo que la caja Dybbuk, pero la caja Dybbuk ya entra en otra esfera porque ya está vinculada directamente con un demonio en específico. También hemos visto tablas Ouija infestadas. Es muy común ver que las tablas Ouija se queden infestadas porque la tabla Ouija no es solamente lo que vemos a simple vista de esta tabla donde, bueno, las personas se comunican con almas del más allá, que no son otra cosa que entidades demoníacas. Las tablas Ouija son portales. Muchas veces quedan infestados también las tablas Ouijas. Todo lo que tiene que ver con estatuillas de ídolos paganos. Unas estatuas que hemos visto que varios mexicanos nos han reportado son estatuas de la Santa Muerte. ¿Qué es lo que pasa con la Santa Muerte? Ya hemos hecho un videoprograma sobre esto. Hay mexicanos, sobre todo en México, en muchas partes, pero sobre todo en México, que se creen cristianos, que piensan que creen en Dios y que piensan que pueden rendir culto a la Santa Muerte y lo hacen de forma inocente, vamos a decir así. Pero tiene que quedar claro que cristianismo y culto a la Santa Muerte es absolutamente incompatible. De hecho, el culto a la Santa Muerte es un culto diabólico. La Santa Muerte, en primer lugar, la muerte no es santa. En segundo, la muerte no es una entidad, la muerte es una idea. Cuando las personas le piden cosas a la Santa Muerte, le están pidiendo cosas directamente a entidades demoníacas. Por eso que el culto a la Santa Muerte y estatuillas de la Santa Muerte es portadora de calamidades. El culto a la Santa Muerte, la persona que realiza un culto a la Santa Muerte, está abriendo un portal a los demonios. Está abriendo la puerta para posteriormente ser influenciada. No solo ella, sino que también hemos podido estudiar casos de maldiciones generacionales. Enfermedades, calamidades en la bisabuela, la abuela, la nieta, porque justamente todos fueron y rendían culto a la Santa Muerte. Lamentablemente el culto a la Santa Muerte hay personas que no lo entienden, pero es un culto diabólico, es satánico y es portadora de desgracias y calamidades. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que son también los símbolos New Age, que los cazadores de sueños, que los Buda, que los dioses del hinduismo. Todas estas cosas son cultos paganos, son ídolos paganos, son demonios, tener estatuillas de estas cosas son portadoras de calamidades y desgracias. Infestan la casa, infestan a las personas, traen enfermedades. Son cosas que Dios nos aconseja que nos limpiemos de todas estas cosas. ¿Qué hacer ante un objeto infestado? Bueno, ¿cómo podemos constatar que un objeto está infestado? Bueno, porque cuando nos lo regalaron o cuando
lo trajimos, un souvenir o lo que sea, empiezan a pasar cosas raras. Empezamos a sentir ruidos, olores raros, las luces se prenden y se apagan, las puertas se abren y se cierran, tenemos pesadillas. En fin, empiezan a pasar cosas calamidades, las cosas nos empiezan a salir mal. Es porque ese objeto que nos han regalado o que hemos traído como souvenir de un viaje está infestado, es portador de calamidades. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, nunca regalárselo a otro. Hay personas que están desesperadas y no saben cómo librarse de eso y se lo regalan a otro. Por favor, eso nunca hay que hacerlo. No, de ninguna manera. No es tan fácil librarse de un objeto infestado y dependiendo de la infestación, porque hay objetos que están vinculados a entidades demoníacas. Bueno, eso ya exige una liberación mucho más grande, pero cuando hablamos de un simple objeto infestado, un souvenir, una máscara, no sé, un cuadro o una tabla Ouija, la tabla Ouija nunca tener una tabla Ouija, nunca jugar a esto que no es un juego, jamás de los jamases, es totalmente contraproducente. Pero, por ejemplo, si es el caso de una estatuilla o si es el caso de un souvenir que trajimos de otro país, no basta con tirarlo a la basura, no, hay que hacer una especie de exorcismo, una liberación de ese objeto y después preferentemente purificarlo por el fuego. Esto lo tenemos que hacer lejos de casa, de preferencia en un lugar al aire libre, solo, cuidado con prender fuego con el tema de los campos, de los bosques, que no se vaya a prender fuego, obviamente ser prudente, ser precavido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar el objeto infestado, hacerle una liberación, hacerle oraciones y después directamente quemarlo, purificarlo por el fuego. Porque la finalidad es romper el vínculo energético con esa entidad maligna que está vinculada al objeto infestado. Si es una estatuilla, bueno, que yo les dije, ya sea de la Santa Muerte, de un Buda, del hinduismo, símbolo de la New Age, bueno, no es que esté vinculado a un demonio, simplemente que es portador de calamidades, de mala suerte, porque está infestado, porque todos este tipo de objetos de cultos paganos no son aprobados por Dios, sino que están vinculados a cultos que en el fondo son cultos demoníacos. Entonces esto simplemente hay que romper ese vínculo energético y sacar esa energía negativa residual del objeto. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo videoprograma. Que Dios los bendiga a todos.